Hay una escuela que va a estar presentando una obra de la película Shrek. Y nosotros vamos a estar creando unas piezas para uno de los personajes. El personaje es Fiona y vamos a estar creando sus orejitas. Bueno, lo primero que hice con un poquito de celofán y tape clear, que era el que estaba disponible, pude hacer un molde de la oreja que ella ya tenía, que quería hacer más para utilizar para Fiona. Y ahora esta pieza la vamos a marcarla y cortarla, que es la que vamos a utilizar para hacer nuestro patrón. Buscamos más o menos dónde es que podemos cortarlo para que se nos haga más fácil. Y mirando, cortaremos este círculo y esta pieza completa, a ver si la podemos hacer de una entera, una sola pieza. Esta pieza la pudimos sacar entera para poder hacer una sola pieza. No se ve claro porque está en tape clear, pero esta sola pieza. Y esta va a ser un círculo que vamos a cortar y luego le damos caliente para hacer lo que sea cóncavo hacia adentro. Luego que tengamos nuestros patrones, las cortamos y vamos a cortarlo en foam. La porción del círculo, en vez de cortarlo, voy a utilizar estos círculos que encontré ya precortados, que es aproximadamente ese tamaño. Pero si no consigue esos círculos, usted corta el patroncito. Recuerda, cuando haga su patrón, marcar cuál es el lado derecho y cuál es el izquierdo. E igual cuando lo transferimos al foam, marcarlo para poder identificar cuál lado es cuál. Bien, aquí tenemos nuestras piezas. Son dos orejas con las partes del centro. Adicional, corté dos pedazos largos de aproximadamente media pulgada de ancho. Y esto lo vamos a usar para unirlos, para darle un poquito más de estructura. Con el blower industrial y este tipo de foam bien fino, recuerden que es bien leve lo que le van a dar de calor para que no se vaya a quemar. Y un truquito bueno para que no se vuelen las piezas pequeñas es meterlo dentro de un envase. Como envase voy a usar el rollo de tape y echamos nuestra pieza ahí, le damos un poco de calor y ahí lo tenemos y lo podemos formar. Tenemos que esto sea un poco cóncavo porque, como dijimos, es el centro de la oreja. Y así hacemos la otra pieza. Estas las vamos a enrollar y luego las puntitas las curveamos un poco hacia adentro. Va a tener algo así parecido. Y ahora, con las tiritas, vamos a pegarla en un lado y luego esto nos va a ayudar para poder pegar la otra parte. Como esto es algo que queremos rapidito, vamos a usar el super glue para poder pegarlo. Y ahora que tenemos ya nuestra forma básica, vamos a utilizar el círculo que ya curveamos para poder hacer la parte interior de la oreja. Y ahora que ya tenemos las formas básicas, como ven, es cuestión de darle una ligita vuelta redonda para suavizar esta área. Y en la unión, en la parte de atrás, también le vamos a pasar una lijita. Y ahora podemos ponerle un poquito de quick seal en todas las orillas para cualquier unión que se vea que esté completamente sellado. Y con un poquito de agua lo suavizamos. Otra cosita que quiero hacerle es a la parte de abajo ponerle otro pedazo de foam para poder pegarlo a la diadema. Para poder coger la forma de la parte de abajo, vamos a ponerlo encima del foam y lo vamos a trazar. Y a las orejas le vamos a dar dos capas de Plastidip. Luego que las tenemos pintadas con el primer de Plastidip, vamos a pintarlo. Tengo tres colores aquí que utilicé para un proyecto anterior y este es el que vamos a utilizar para pintar estas orejas.
Para no pintarme los dedos, voy a insertarle un tornillo por la parte de atrás para yo poder aguantarlo mientras pinto. A esta parte no le pusimos Plasti-Dip para poder pegarlo mejor a la diadema. Yo lo estoy pintando con un pincel, una brochita, pero si tienen un airbrush lo pueden pintar con airbrush. Si tienen una pintura de spray que sea este color o el color que usted desee, lo puede pintar así. Aún la parte de abajo no la vamos a pintar hasta que no la peguemos a la diadema y luego le damos una capita de pintura. La parte de adentro le di una capita nada más porque es más oscuro y con eso vamos a utilizar este más oscuro, un poquito seco. O sea que le echamos pintura pero lo secamos en un papel toalla o un cartón y lo pasamos. Para poder oscurecer un poco el centro. Otra de las técnicas que quiero utilizar, hace un poco de reguero pero funciona muy bien. Coge una brocha, esta está picadita para que los pelitos de la brocha estén bien rígidas. Mojamos en la pintura con agua de este color. Ponemos la brocha, agua y lo que queremos es salpicar. Así que cogemos con el dedo y le salpicamos en toda la oreja. La picadura le da algo más natural. Le da diferentes capas y profundidades. Y eso lo podemos hacer con diferentes tonalidades. Le hicimos con ese color intermedio, ahora vamos a hacerlo con el color oscuro. Agua, poco de pintura con agua y salpicamos. Y ahora para el centro de la oreja vamos a darle un poquitito de color, algo bien leve, casi seco. Este colorcito peach. Secamos bastante la brocha. Le vamos a dar un poquito de color en el centro. Y ahora con una diadema, esta la que tengo es finita. Puede ser cualquier tipo de diadema, finita, ancha. Parece que estas son orejas para Fiona. Ella tiene pelo largo, esto se puede esconder dentro del pelo. Vamos a posicionarlo. Están identificados. Este es el izquierdo y este es el derecho. Aquí piensa que está al revés, pero recuerde cuando se lo pongan va a quedar de ese lado. Y lo vamos a pegar a la diadema del centro. Y luego estas porciones las vamos a retocar con la pintura verde. Para pegarla a la diadema voy a utilizar pega caliente. Y ahí tenemos las orejas de Fiona. Vemos lo sencillo que es poder hacer esta pieza. Estas orejas van dentro de una peluca, así que la diadema que podemos ver aquí no se va a notar porque va a estar tapado con pelo. Igual de esta manera ustedes pueden hacer un sinnúmero de piezas. Pueden ser otras orejas, pueden hacer cuernos y cosas así por el estilo. Y como he dicho anteriormente, yo les muestro técnicas para que ustedes puedan coger esas técnicas y hacer sus propias creaciones. Y me gustaría ver las creaciones que ustedes hacen. Pueden conseguirme a través de Instagram o Facebook bajo Jazz Cosplay and Art. Así que compartan sus fotos de sus creaciones para yo también poder compartirlo con otros.
Y si les gustó este video, considera suscribirse y riegue la voz para que otras personas también puedan beneficiarse de estas técnicas. Y en la descripción, a la parte de abajo, tengo herramientas y muchos de los materiales que hemos utilizado tanto para este tutorial como para otros. Y si compran a través de esos enlaces, me ayudan para continuar haciendo estos tutoriales. Y si tienen ideas o sugerencias de cosas que les gustaría que hiciéramos aquí en el taller, también pueden enviármelos a través de Facebook o Instagram. Y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en Just Cosplay and Art. Y los veo en la próxima.